Muy buenos días, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día lunes 2 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar de que los afectados por las sentencias ilícitas de Yasmín Esquivel pueden denunciarla penalmente. Independientemente de que la designen o no como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Pueden denunciarla penalmente, según lo vamos a demostrar plenamente en este video. En primer lugar, quiero mencionar que yo soy experto en los delitos en que pueden incurrir las autoridades fiscales, entre ellas el SAT, el IMSS, el Infonavit, las Secretarías de Finanzas de los Estados, la PGR, actualmente Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. Nosotros publicamos este libro, en la primera edición de este libro es enero de 2009. Muy bien, y este libro se llama Delitos en que pueden incurrir las autoridades fiscales. Fiscal General de la República, delegados estatales de la Fiscalía, agentes del Ministerio Público, magistrados de colegiado y ministros de la Corte. Incluso en el capítulo 21 de este libro lo titulamos Delitos previstos en la Ley de Amparo, y el primer punto dice delitos cometidos por jueces, magistrados y ministros, porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden cometer delitos. Esto está previsto legalmente. Precisamente el artículo 263 de la Ley de Amparo claramente señala que los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados, etcétera, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que se cometan en los términos que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo. Ahora bien, yéndonos al Código Penal Federal, se establece claramente en el artículo 225, fracción sexta, que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta, dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, u omitir dictar una resolución de trámite de fondo o una sentencia definitiva lícita dentro de los términos dispuestos en la ley. Entonces, se comete este delito contra la administración de justicia cuando se dicta una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley. Obviamente, cuando se dicta una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sea ilícita por violar preceptos terminantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siempre que se dicta una sentencia que contraviene el contenido de la Constitución Federal, se comete este delito contra la administración de justicia, y habrá que revisar con lupa las sentencias que ha dictado y que ha aprobado la ministra Yasmín. Si esas sentencias, por ejemplo, la que tiene que ver con la reforma eléctrica, si esa sentencia violó un precepto terminante de la Constitución Federal, Yasmín y todos los demás ministros que aprobaron esa sentencia o esa resolución cometen este delito contra la administración de justicia. Desde luego, en este caso también tendría que alegarse en contra de Yasmín, que obtuvo su título de manera ilegal, ya que no
su examen profesional antecedente del título se sustentó en una tesis plagiada. ¿Sí está claro? Pero independientemente de que se resuelva si plagió o no, este delito existe. Quiero comentar que este delito se sanciona con prisión de 4 a 10 años, sumando la pena mínima con la máxima son 14 años, entre 2 7 años. ¿Sí está claro? Entonces la acción penal no ha prescrito. Si en los años previos algún particular, alguien se siente agraviado por las sentencias que ha dictado Yasmín, que ha aprobado, y se demuestra que esa sentencia se dictó violando preceptos terminantes de la ley o de la Constitución, o que esa sentencia es contraria a las actuaciones seguidas en juicio, esto es contraria al caudal probatorio que obra en ese expediente, estaríamos en presencia de este delito y la acción penal prescribe en 7 años. También cuando no dicta una resolución de trámite de fondo o una sentencia definitiva lícita dentro de los términos establecidos en la ley. Si Yasmín dictó la resolución, la sentencia, el acuerdo extemporáneamente, comete este delito que se sanciona con prisión de 4 a 10 años y que además también se sanciona con multa de 100 a 150 días multa. La misma pena se establece está bien. Vamos a otros delitos que se cometen también. Son delitos cometidos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Artículo 225, fracción 7. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos. Si en los expedientes que ha manejado Yasmín ha ejecutado actos o ha incurrido en omisiones que produzcan un daño a una de las partes, por ejemplo, particulares, y concedan a alguien una ventaja indebida, a quien una ventaja indebida a la autoridad, ¿verdad? Se comete este delito. Y también cuando, de acuerdo a la fracción 8, también es delito retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Si se retarda o se entorpece maliciosamente o por negligencia la administración de justicia, también se comete delito. Aquí quiero mencionar, por ejemplo, que todos los ministros de la Suprema Corte han incurrido en este delito cuando después de mucho tiempo, después de haber promovido los amparos en contra de la militarización del país, específicamente en contra del acuerdo que dictó el Ejecutivo Federal en donde prolongaba la presencia de los militares en tareas de seguridad pública hasta el año de 2023 o 2024, ¿verdad? Pasaron meses y nunca resolvieron. Aquí los ministros retardaron o entorpecieron maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Estos dos últimos delitos de ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos, o retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia, se sancionan con prisión de 3 a 8 años y de 30 a 1100 días multa. Si sumamos 3 años más 8 años nos dan 11 años, el término medio es 5 años y medio, entonces la acción penal prescribe en 5 años y medio. Todavía se pueden denunciar los delitos que se cometieron en 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, ¿sí? Porque no ha prescrito la acción penal. Y por otro lado, el artículo 212 señala que para los efectos son delitos por hechos de corrupción, título 10º, artículo 212. Para los efectos de este título y el subsecuente, el que habla del delito de delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, dice: para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial de la Federación. Y luego señala que de manera adicional a las sanciones que ya mencionamos,
se impondrá a los responsables de su comisión, esto es a los ministros, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y atendiendo a los por un plazo de 1 a 20 años, atendiendo a los siguientes criterios. La inhabilitación será por un plazo de 1 hasta 10 años cuando no exista daño o perjuicio, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y fracción 2, será por un plazo de 10 a 20 años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior. Si el monto excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la inhabilitación será por un plazo de 10 a 20 años. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este código, los elementos del empleo, cargo o comisión, ministro, que desempeñaba cuando ocurrió en el delito. Y el 213 nos dice que para la individualización de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público, ministro, y el grado de responsabilidad del encargo, ministro, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones millonarias de los ministros, su grado de instrucción. Bueno, aquí Yasmín parece ser que no tiene la licenciatura de manera legal, y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza, ministro, será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. Como vemos, los ministros no son dioses, los ministros no son intocables, los ministros son nuestros servidores públicos a quienes les pagamos un sueldo verdaderamente estratosférico. Por lo tanto, los ministros deben llevar a cabo su actuación conforme a estricto derecho. No deben dictar sentencias ilícitas que violen preceptos terminantes de la ley o de la Constitución. No deben dictar sentencias ilícitas que contravengan el contenido o que contravengan las pruebas y actuaciones que obran en el expediente en el cual se dicta la resolución o la sentencia. No deben omitir presentar sus acuerdos de trámite o sus resoluciones o sus sentencias de fondo dentro de los plazos que marca la ley, y si lo hacen fuera de esos plazos cometen delito. Desde luego no deben incurrir en actos o en omisiones que concedan una ventaja indebida a las autoridades y que causen un daño a los particulares, y no deben entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia, y si lo hacen cometen delitos que se sancionan con prisión de 3 a 8 años o de 4 a 10 años, y además se les puede destituir e inhabilitar. ¿Sí está claro? Como vemos, son simples terrenales, motivo por el cual no hay por qué llamarlos su excelencia, ¿verdad? No hay por qué besarles los pies cuando son nuestros empleados. Y en este caso, si Yasmín Esquivel ha dictado sentencias que te han perjudicado, tienes que revisar esas sentencias, y si tú descubres que en esas sentencias violó preceptos terminantes de la ley o de la Constitución, o que dictó la sentencia contra las actuaciones y pruebas que obraban en el expediente, sin duda alguna cometió el delito contra la administración de justicia, que se sanciona con prisión de 4 a 10 años. La acción penal prescribe en 7 años, le pueden imponer de 4 a 10 años de prisión, destituirla ahí e inhabilitarla también de hasta 20 años, dependiendo de si hubo daño, si no hubo daño, el monto del daño, etc. Entonces vemos, amigos, cómo los particulares no estamos desamparados, desprotegidos contra las arbitrariedades de los ministros. Lo que pasa es que esta información no la conocemos muchas veces, ni siquiera muchas veces los abogados, pero si nosotros conocemos esta información y la hacemos valer, sin duda alguna que nuestro Estado de Derecho se establecerá por primera vez en nuestro país, y eso nos dará seguridad jurídica absolutamente a todos.
Bien, estimados amigos, pues independientemente de que Yasmín sea electa hoy presidente o no de la Suprema Corte, si ha cometido un delito en tu perjuicio de los que hemos mencionado, tienes todo el derecho y estás en tiempo de promover y formular tu denuncia respectiva. Estimados amigos, nos vemos en el próximo video. Sean muy felices. ¿Cuánto?